Sí, ¿Ya? doctor. Correcto, jóvenes, por favor atentos, esta clase es de suma importancia. Como en todas las disciplinas o las especialidades en odontología, el diagnóstico es parte fundamental e importante para poder instaurar cualquier tipo de tratamiento. ¿Ok? Entonces, déjenme un ratito, voy a grabar. Les decía que es de suma importancia establecer un correcto diagnóstico y como ustedes pueden ver ya está prácticamente en la mitad de la carrera o un poco más. Casi todas o prácticamente todas las asignaturas clínicas siempre se da inicio con el diagnóstico. El diagnóstico es parte fundamental de todo tratamiento que vayamos a realizar. Si no realizamos un correcto diagnóstico, no podemos pronosticar un resultado. Entonces, Doctor, no se le escucha. estaba comentando de que toda especialidad siempre da inicio con el diagnóstico en cualquier área o en cualquier disciplina de la odontología. Entonces, en endodoncia no es ajeno a esto. Entonces, si nosotros disgregamos, les decía esta palabra diagnóstico, es dia y gnostic. Dia y gnostic. Dia es a través de y gnóstico es conocimiento. Entonces, a través del conocimiento nosotros vamos a establecer un diagnóstico, sea pulpar o periapical. En esta oportunidad básicamente nos vamos a referir a los diagnósticos clínicos, más no a los histopatológicos. Entonces, al término de esta sesión, ustedes van a poder entender la evolución de las enfermedades pulpares y periapicales. ¿Ya se me oye mejor? Sí, doctor, está mucho mejor. Ya, correcto. Me interrumpen si es que se entrecorta. ¿Ok? Entonces, vamos a describir las enfermedades pulpares y periapicales. Vamos a conocer los factores etiológicos de estas enfermedades, tanto pulpares como periapicales. Y bueno, pues acá siempre yo los voy a invitar a que repasen este libro que es el libro de consulta, ¿no? Es el que está plasmado en el sílabus, aparte del libro de Leonardo, el libro de Estrella, principalmente utilizamos este libro de Cohen. Ya les he pasado este libro que es de 1080 páginas aproximadamente y también les he pasado la nueva edición que es de casi 3000 páginas, jóvenes. Así que de a pocos pueden ir leyendo, sería bueno que lo impriman, entonces para que puedan hacer mejor su lectura. Okay. Toda esta parte que estamos hablando ahora está en este libro de Cohen. ¿Okay? Entonces, es importante pues la historia clínica, ¿no? Y nosotros cuando plasmamos una historia clínica, siempre una de las partes más importantes de esta es la anamnesis. La anamnesis no es otra cosa que conversar con el paciente. Es importante esa parte de la historia clínica. Y otra, obviamente, es la parte clínica, ¿no? O sea, el examen clínico. Entonces, acá nosotros debemos de observar, ya a estas alturas, nosotros sabemos qué es signo y qué es síntoma. No, el signo es algo objetivo, es algo que podemos observar, es algo que podemos observar. Entonces, por ejemplo, acá nosotros podemos observar, esto es un signo, por ejemplo, ¿no? Que es aparentemente un absceso o un tracto sinuoso. Ya otro signo es acá que pueden observar, hay fractura, ¿no? Y hay cambio de coloración. Acá también es una aparente fractura.
Entonces, esto es importante para nosotros poder establecer y ir recopilando nuestros datos para dar un diagnóstico, probablemente un diagnóstico presuntivo, y ya cuando hagamos la apertura o el acceso cameral podremos dar nuestro diagnóstico definitivo. Entonces, repito, en esta clase que es de suma importancia, tienen que, vamos a cimentar todo ese conocimiento que les va a servir pues para toda su vida, jóvenes. ¿Okay? Al menos con los conceptos que hasta la fecha se están utilizando. O sea, con la evolución y las nomenclaturas de los diagnósticos tanto pulpares como periapicales que se vienen usando actualmente. Entonces, ya cuando hablamos de síntoma, ya el síntoma es algo subjetivo, que ya no vamos a poder observarlo. Es lo que nos va a manifestar ya el paciente. Entonces, ya es de suma importancia conocer esos conceptos elementales y básicos, ¿no? Que es el signo y que es el síntoma. ¿Ok? Entonces, hablar con los pacientes para diagnosticar la causa del dolor, lo que acababa de comentarles, ¿no? Una de las partes más importantes de la historia clínica es pues la anamnesis, ¿no? O es el conversatorio con el paciente. Es importante conversar con el paciente. De repente, a medida que el paciente va ingresando ya a la consulta, nosotros nos vamos dando cuenta. De repente el paciente ingresa a la consulta, ha traído con una bolsa de hielo que está presionando en uno de los cachetes. Nosotros ya podemos estar viendo que el paciente viene con un dolor lancinante, ¿no? Entonces, desde ahí, a veces no es bueno ya hacer tanto diálogo más que calmarle el dolor, porque ese paciente viene con un dolor intenso. Entonces, cuando conversamos con el paciente, siempre se le va a hacer diversas consultas, ¿no? Como características del dolor. Dice, el dolor es agudo, es sordo, es persistente, es palpitante, el dolor puede localizarse en un diente o es difuso. Ya todo eso debemos de ir anotando, o sea, tomando nota eso. El origen, el dolor comienza sin ninguna razón aparente o se ve afectado por el calor, el frío, opresión a la masticación. Todo eso debemos de ir tomando nota. Y también cómo va reproduciendo el paciente, ¿no? El dolor es agudo, es sordo, persistente y palpitante. El dolor puede localizarse en un diente o es difuso. Ya, para poder ir dando ya cuál es el diagnóstico pulpar en este caso. Nosotros debemos de dar los diagnósticos tanto pulpar como periapical. ¿Okay? Preguntas como ¿tu diente te duele todo el tiempo y te mantuvo despierto en la noche? Son preguntas importantes que debemos de ir realizando al paciente. La presión a la masticación es un punto preciso que provoca dolor intenso también, ¿no? Revisar si el diente está fracturado o fisurado. Por ejemplo, acá si observamos, yo ya me puedo ir dando cuenta que hay una fractura, aparentemente, que puede ser una fisura. Fisura es más leve, fractura ya es la separación de dos fragmentos. ¿Okay? Después debemos de ir consultando, ¿el diente está sensible al frío o al calor? Es importante también esa pregunta. Revisar la sensibilidad pulpar y periapical. Otro de los exámenes clínicos que es de suma importancia, pues, es la percusión y la palpación. Eso ya comprende a los exámenes clínicos, ¿no? Revisar caries o exposición pulpar. Todo si es posible clínicamente. Mira, hasta este momento yo no he hablado todavía de la radiografía. La radiografía de repente va ya al final de todo este conversatorio, porque la radiografía, en este caso periapical, y en algunos casos se va a requerir de una tomografía. Entonces, es un medio auxiliar la radiografía. La radiografía no nos va a determinar el diagnóstico.
sea, mal harían ustedes en acercarse a la clínica y decirme con la radiografía, doctor, este diente necesita endodoncia, no les podría yo dar una respuesta. Se requiere de una serie de conocimientos de diagnóstico y de observar al paciente, tanto desde el tipo de los signos y los síntomas, para poder nosotros ir recopilando los datos y dar un diagnóstico presuntivo, si se quiere. Okay. El diagnóstico, pues, jóvenes, es el arte y la ciencia en la detección de desviaciones en la salud, la causa y la naturaleza de los mismos, ¿no? En el cual se lleva a cabo la recolección de datos, lo que acabamos de decir, en una forma sistemática y ordenada, ¿no? ¿A partir de qué? Del interrogatorio. ¿Qué es el interrogatorio? Ya hemos hablado, es la anamnesis. Y todo esto forma parte de la historia clínica, pues. Examinación visual, que habíamos estado comentando. Ahí entra a tallar los signos y síntomas. Luego ya vienen las pruebas de sensibilidad pulpar. Después ya haremos la exploración física, percusión y palpación. Hasta ese momento no hemos tomado radiografía. Ya, y vamos a establecer, pues, criterios de diagnóstico, ¿no? Dentro de los criterios de diagnóstico, pues, podemos distinguir entre condiciones normales y anormales, obviamente. Darse cuenta de las limitaciones de las pruebas diagnósticas. Algunas pruebas diagnósticas tienen ciertas limitaciones. Hoy en día se ha avanzado en ese aspecto y ahora vamos a poder ver, y eso es lo que se va a hacer la próxima semana en sus prácticas. Entre ustedes van a irse estableciendo sus diagnósticos. Entre ustedes se van a juntar entre parejas, sobre todo los que llevan el día jueves con el doctor Mike, y yo eso voy a conversar. Yo me encuentro con el doctor Mike en la clínica 2 todos los sábados, así que yo mañana me veo con él. Y yo ya le doy las indicaciones de cómo va el cronograma de tratamiento. Hasta este momento ya deben de haber tomado las radiografías iniciales y haber realizado sus cortes. Con los del jueves me estoy refiriendo, ¿okay? Con los del viernes no tengo problemas, ¿okay? Entonces, interpretación de los resultados de las pruebas. Claro, cada una de esas pruebas que vamos estableciendo debe de ser interpretado, ¿no? Luego, no asumir alguna información faltante, obviamente, y hay que tener el conocimiento de la patología. Si no conocemos patología pulpar, no vamos a poder establecer un diagnóstico. Y precisamente esa es la clase de la siguiente clase. La siguiente sesión es patología pulpar y periapical. Continuamos. Entonces, al realizar estas pruebas, vamos a realizar pruebas de vitalidad, que es diferente a pruebas de sensibilidad, ¿no? Las pruebas de vitalidad pulpar es que cuando el tejido pulpar, que puede tener un suministro vascular adecuado, pero no necesariamente inervado, ¿no? Ahí estamos observando que la pieza dentaria tiene vitalidad, pero no necesariamente está inervado. En las pruebas de sensibilidad ya se habla de la capacidad de responder a un estímulo, y por lo tanto este es un término preciso y apropiado para las pruebas pulpares clínicas. Entonces, el término apropiado es pruebas de sensibilidad, ¿no? Pulpares clínicas comunes como pruebas térmicas y eléctricas, dado que no detectan ni miden el suministro de sangre a la pulpa dental. Esto no mide suministro de sangre, esto mide la sensibilidad. El que mide el suministro de sangre es las pruebas de vitalidad. Entonces, para establecer un diagnóstico, nosotros requerimos hacer las pruebas de sensibilidad. ¿Ok? Entonces, como les estaba indicando, no se debe instaurar ningún tratamiento si el diagnóstico es incierto, obviamente. Okay, si yo tengo dudas en el diagnóstico, hace un momento yo acabo de ver un paciente que me derivan diciéndome de que ha tenido un absceso y bueno, necesita endodoncia. Le tomo la radiografía, le hago la apertura, pero no le hago la apertura pensando en hacerle ya endodoncia, o sea, no realizo la apertura cameral. Hago como si estuviera haciendo una cavidad y se supone que no necesitaba yo colocar anestesia si ya me habían dicho de que
el quien me lo ha derivado me dice de que ha tenido un absceso y que ya está con antibióticos. Pues yo asumía de que ya se está necrosado, ¿no? Viene de un absceso. Pero a medida que voy limpiando, voy observando de que tenía sensibilidad, porque no le había puesto anestesia. Y una sensibilidad exquisita en dentina. Entonces me doy cuenta de que le hago las pruebas con el EndoEyes, con el tetrafluoretano y da respuesta positiva. Entonces, en ese caso, toma de decisiones inmediatas, ¿no? Acá no necesita tratamiento de conductos. Ese es mi punto de vista. Ya les estoy contando lo que ha ocurrido hace media hora, una hora, mi último paciente que acabo de atender. Entonces le sacamos una panorámica para estar más seguros y observamos ahí que hay reabsorción ósea y tiene cierta movilidad la pieza. Entonces yo asumo de que el absceso haya sido de repente absceso periodontal. No confundamos el absceso periodontal con el absceso pulpar. Son diferentes. Entonces ya en Endodoncia 2 vamos a hablar un poquito de los síndromes endoperidontales. Entonces yo de repente le hacía el tratamiento de conductos y seguía con el absceso. Me da la impresión, yo debo de hacer obviamente interconsulta con el periodoncista de esa pieza. Es una pieza 3-7. Es la segunda molar inferior. Entonces le dejé con su Teracal, su resina, su restauración, se fue tranquilo el paciente. Entonces, ¿por qué fue el absceso? Probablemente fue un absceso periodontal, pero queda en observación. O sea, todas esas cosas nosotros nos pueden derivar diciendo ya para endodoncia, pero yo debo de aplicar mi propio criterio. No porque me han derivado que es para tratamiento de conductos o endodoncia, debemos de proceder. Yo primero he procedido a no colocar anestesia, hacer una limpieza y le hemos restaurado solamente. Y queda en observación para ver el tema periodontal. ¿Okay? Entonces, si no tenemos un diagnóstico certero, no podemos iniciar un tratamiento, jóvenes. ¿Me están escuchando bien, no? ¿Todo está ok? ¿Están atentos? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, Sí, doctor. seguimos para adelante entonces, ¿ok? Ya, entonces para poder ver y dar un diagnóstico, eso siempre es importante, pues, las bases biológicas de la pulpa, ¿no? Y eso hemos visto ya la semana pasada. Y hemos hablado de la histofisiología de la pulpa, ¿no? Las funciones de la pulpa, etcétera, etcétera. Todo eso tienen que conocerlo, ya no vamos a volver a hablar de eso. Ya, entonces las pruebas que nos vamos a valer para establecer el diagnóstico es pues pruebas térmicas, pruebas de movilidad, palpación y también la percusión. Esta percusión debe de realizarse de manera horizontal y de manera vertical, ¿no? Para ver si hay problema periapical o también puede haber problema periodontal, como acabo de hacer. El paciente tiene cierta movilidad ahora. Entonces vamos a ir observando cómo va en los próximos días para ver si es que hacemos un ya raspado y alisado radicular, o sea, ya pasa a periodoncia, no pasa a endodoncia. ¿Okay? Entonces, para establecer el diagnóstico necesitamos realizar estas pruebas diagnósticas, ¿no? Valga la redundancia. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son los factores o las causas que van a ocasionar un problema pulpar con posterior problema periapical? Estas pueden ser biológicas, pueden ser físicas o pueden ser químicas. Cuando hablamos de biológicas, ¿a qué nos estamos refiriendo? A las bacterias, pues, ¿no? A estas alturas ustedes ya saben cuál es la bacteria causante de la caries dental, ¿no? A ver, quiero escucharlos. El Streptococcus mutans, doctor. Exactamente, ¿ya? Aquí está. Básicamente, Streptococcus mutans también va acompañado con los actinomyces, los lactobacilos y los estafilococos. Cuando yo estoy hablando de un factor etiológico, tengo que ver que existe biológico, que es la caries, pero no solamente por un problema biológico va a haber una lesión pulpar, sino también puede ser físico. En el tema físico ya nos estamos refiriendo que puede haber un golpe, un trauma. Generalmente estas lesiones físicas, o sea, estos traumas ocurren en los adolescentes o en los pacientes jóvenes, ¿no?
Si pueden observar acá, este es un paciente bastante joven, por los mamelones que tiene ahí, o los lóbulos de desarrollo. Entonces acá tenía un golpe y se ha fracturado, y por ende puede haber una causa ya física, ¿no? O sea, por trauma, más no biológica. Biológica sería un problema por presencia de bacterias. ¿Okay? Entonces podemos tener también una causa química. Esta causa química puede ser pues por el uso de los ácidos que se utilizan en operatoria, ¿no? El famoso ácido grabador, que es el ortofosfórico al 37%, que en realidad no se debiera de usar ya en dentina. Ya no se debe de usar el ácido ortofosfórico al 37% en dentina. Eso jamás, jamás. Ese grabador se debe de utilizar para esmalte exclusivamente, más no para dentina. Ustedes dirán, pero entonces, ¿cómo grabo la dentina? ¿Cómo hago? Hay diversos adhesivos. Hay adhesivos desde la 4ª generación, ahorita estamos en 8ª generación. Entonces, cada una de ellas utilizaré pues de acuerdo al caso que yo requiera. Bueno, eso ya lo han visto en operatoria. Entonces, una de las causas es pues químicas, ¿no? La utilización o el uso indiscriminado en dentina del ácido ortofosfórico, que puede producir una lesión pulpar. Entonces, esa sería otra causa, ¿no? Entonces, estas 3 son las causas por las que puede haber lesiones pulpares, jóvenes, ¿ok? Puede haber también por presencia de hongos también, básicamente el Candida albicans, ¿no? Los hongos, dice, son detectados de 7 al 18% de los conductos radiculares infectados. A veces hay presencia de hongos, comúnmente asociadas a casos de periodontitis y apicales y persistentes. Entonces, inicialmente estos van a producir la caries dental, ¿no? Si es que es desde el punto de vista biológico. Pero si es que ya hay invasión bacteriana, vamos a ver problemas ya periodontales, y cuando hay problemas periodontales ya vamos a tener también la presencia no solamente de bacterias, sino también de hongos, básicamente del Candida albicans. Ya, y las pruebas diagnósticas que nos vamos a valer pues son las pruebas al calor, que ahora para el calor estamos utilizando pues las barras de gutapercha. No es la gutapercha que se les ha pedido, esos conitos de gutapercha, no, es gutapercha en barras de gutapercha, para poder calentarlo y poder colocar en la parte vestibular de la pieza dentaria, ¿no? Entonces eso nos va a dar una temperatura de 65 grados aproximadamente. O también puede ser por fricción, ¿no? Con estas copas de hule, que se utiliza bastante en operatoria también. Se hace fricción y se genera calor para poder establecer y tomar nota qué es lo que está sintiendo el paciente. ¿Okay? Y el otro caso ya sería a las pruebas, estos serían las pruebas al calor y estas serían ya las pruebas al frío, ¿no? Que en algún tiempo se han utilizado estos famosos cubitos de hielo que ya no se usan más, ¿no? Ahora tenemos pues el tetrafluoretano, que es una maravilla, que es el Endo Ice, que todos lo tienen, ya se les ha pedido en operatoria, me han comentado. Entonces eso van a llevar la próxima semana y se va a ir estableciendo el diagnóstico, ¿no? Este tetrafluoretano, que es el Endo Ice, tiene aproximadamente menos 40 a 50 grados centígrados de temperatura. Y estos cubitos que ya no se usan solamente tenían menos 15 grados centígrados. ¿Okay? Entonces tenemos estos test térmicos al frío, son varillas de hielo, gases comprimidos, que es el tetrafluoretano, nieve carbónica, puede ser cloruro de etilo, también baños de agua fría. Pero ya teniendo los gases comprimidos, que es el tetrafluoretano, o sea, el Endo Ice, suficiente con eso, no nos hagamos problemas. Y al calor tendríamos las varillas de gutapercha caliente, baño de agua caliente, instrumentos calientes, fuentes de calor eléctrica o calor friccional, como es esto, calor friccional. ¿Ok? Continuamos, ahí está, ¿ves? Los gases comprimidos, dice, existen diversos sprays
refrigerantes basados en diclorodifluorurometano y el tetrafluoretano y mezcla del propano y del butano, ¿no? El diclorodifluorurometano, conocido bajo el nombre de Endo-Ice de Coltene, tiene una temperatura de menos 50 grados centígrados, pero su producción fue prohibida por el Clean Air en los Estados Unidos en 1996 debido a consideraciones ambientales, dice, de daño a la capa de ozono, y podía ser irritante si era inhalado por pacientes, dentistas y enfermeras, y fue reemplazado por el fabricante como el tetrafluoretano, que también es el mismo Endo-Ice, ¿no? El tetrafluoretano disponible comercialmente como Endo-Ice, que es el que se les está pidiendo, se aplica sobre una motita o una torundita de algodón al tercio medio de la superficie labial de la corona. Se debe mantener en contacto con la superficie del diente por 5 segundos o hasta que el paciente comience a sentir dolor. ¿Okay? Este es el famoso Endo-Ice, que tiene aproximadamente menos 26 grados centígrados. Sin embargo, también existen los gases comprimidos. Las temperaturas dentro de la cámara pulpar disminuiría de forma similar sin importar el spray utilizado. ¿Okay? Este es el tetrafluoretano. Ahora está viniendo ya como tetrafluoretano. Ya no viene como este nombre tan complicado, diclorodifluorurometano. Ya no. Esto hacía daño a la capa de ozono. Ya no se vende como este nombre genérico, sino se vende como tetrafluoretano. Ahí está, ¿ven? Entonces van a aplicar un poquito de spray en una torundita de algodón y van a colocarse entre ustedes. Pues en un segundo nada más van a ver que van a sentir dolor, sobre todo para hacer pruebas de sensibilidad es de suma importancia esto, ¿ok? Y también existe el CO2. Esto ya es un poquito más complejo. Generalmente ya se están usando cuando uno realiza ya las especialidades de endodoncia, ¿no? Porque se requiere de un tanque de CO2. Esto también tiene una temperatura de menos 76 grados centígrados, jóvenes. Pero ya en boca llega a una temperatura de menos 56. Tienen que tener en cuenta que hay que tener mucho cuidado con el uso de esto también, porque esto puede quemar a la encía. Este es para el diente, no para la encía. Ustedes saben que uno se puede quemar no solamente con el calor, sino con el frío también uno se puede quemar. ¿Okay? Y ahí está. Y luego pues vamos a pasar a las pruebas de diagnóstico, que es la percusión y la mordida también a veces de unos diques de algodón que pueden observar ahí, para ver si es que hay problemas periodontales o periapicales, ¿no? O podemos hacer percusión con el mango del espejo también, ¿no? Y también pasamos a hacer palpación, a ver si hay aumento de volumen en la región periapical, ¿no? En el fondo de surco, tanto intraorales como extraorales también es importante. Okay. Y luego ya pasamos un poquito a la evolución de la enfermedad. Primero tenemos una pulpa sana, luego tenemos una pulpitis reversible y pulpitis irreversible. En la irreversible vamos a poder contar con la pulpitis irreversible sintomática y asintomática. Ahora, ¿cuál será la diferencia entre una pulpitis reversible con una pulpitis irreversible? Eso ya lo han hecho ustedes en operatoria, yo creo. A ver, los escucho. El tiempo de dolor, doctor. La sensibilidad que tiene cuando se hace la prueba de vitalidad pulpar, el dolor debe ser por 5 segundos, así más cuando es una pulpitis reversible. Ya. ¿Qué más? Y cuando es una pulpitis irreversible debe ser de 10 a más aproximadamente. Ya. Miren, les voy a dar algo muy práctico. Algo muy práctico. Y se les va a quedar para siempre esto. Porque a veces hasta profesionales tienen falencias en esto, en lo que es reversible e irreversible. Cuando el dolor es provocado
es reversible. Cuando el dolor es espontáneo, es irreversible. ¿Cómo así? Les explico. El paciente está caminando y se le ocurre tomar unos helados. ¿Ese será un dolor provocado o espontáneo? Espontáneo, doctor. Es provocado por el helado. Es un dolor inducido, pues, doctor. Provocado. Claro, es provocado. Toman unos helados y hay dolor de corta duración. Estamos frente a una pulpitis reversible. O sea que va a revertir. Claro. Pero si el paciente está caminando y de un momento a otro comienza a doler, ¿qué quiere decir? ¿Qué tipo de dolor es ese? Espontáneo. Espontáneo. De un momento a otro comienza a doler. Y generalmente dolores nocturnos. ¿Por qué? Cuando uno se pone en posición horizontal hay mayor presión sanguínea. Entonces, si es que ese dolor es espontáneo y de larga duración, es irreversible. Es irreversible. Entonces, frente a una pulpitis reversible, ¿qué tratamiento realizaré? Una restauración. Una restauración, perfecto. Una operatoria. Y frente a una pulpitis irreversible, ¿qué realizaré? Un tratamiento. Endodoncia, doctor. Endodoncia. Ya pasaría a endodoncia. Sin embargo, hay una asociación de europeos, ellos hablan mucho de la preservación siempre de la pulpa. Ellos hacen una subclasificación que ya lo vamos a ver la próxima semana en patología. Hacen una subclasificación que, así sea irreversible, podría todavía ser reversible, dicen ellos. Eso vamos a hablar la próxima semana. Ahora yo quiero que entiendan primero lo elemental, entre lo reversible y lo irreversible. Nada más. La diferencia entre estas dos tiene que quedar claro en ustedes, jóvenes. Ya, la pulpitis reversible es dolor provocado, de corta duración. Mientras que la pulpitis irreversible es dolor espontáneo, de larga duración. Y se acabó el problema. Si el paciente toma acá analgésicos, se aplica antiinflamatorios y le calma, no es que va a curar la pulpitis irreversible, sino lo va a paliar nada más, va a ser un paliativo nada más. Entonces, pero la lesión va a seguir incrementándose internamente y va a dejar de doler. Cuando deje de doler, ¿qué vamos a hablar? Ya de una necrosis pulpar. Si no se ha tratado acá el paciente, ¿creen que se va a tratar acá, que ya no le duele? No se va a tratar. No se va a tratar. Lo ideal, ¿cuándo sería? Acá, ¿no? En pulpitis reversible, hacer una operatoria. Por eso que siempre yo a mis estudiantes les digo, cuando hablamos de conceptos y de definición de endodoncia, se habla, ¿qué es la endodoncia? La endodoncia no es otra cosa que la prevención y el tratamiento de las enfermedades pulpares y periapicales y sus repercusiones en el organismo. Esa es una definición de endodoncia. Pero estamos hablando que endodoncia es prevención, ¿no? Obviamente. Entonces, al realizar una operatoria, ¿estaré realizando algo de endodoncia? Claro que sí. ¿Qué tipo de endodoncia? Preventiva. Entonces, ¿cuál sería la mejor endodoncia? La mejor endodoncia. La preventiva, doctor. Exactamente. La mejor endodoncia para mí es la que no se realiza. Esa es la mejor endodoncia. Mientras yo pueda evitar hacer tratamiento de conductos, es mejor. O sea, la preventiva. Muchos dicen, no, pero en el momento de yo hacer un recubrimiento pulpar directo o indirecto y evito un tratamiento de conductos, ¿estoy haciendo endodoncia? Claro que sí estoy haciendo endodoncia. Eso tenganlo claro, esos conceptos. Y son ya conceptos actuales. ¿Okay? Ya después de la necrosis, pues va en aumento, ya va a repercutir a una periodontitis y todo eso que vamos a ir a pocos. La pulpitis reversible también es llamado como una hiperemia.
hiperemia pulpar o pulpitis irreversible, que es lo mismo, que no es otra cosa que un estado inflamatorio inicial. Una mínima congestión sanguínea es el límite máximo de tolerancia fisiológica. Claro, si nosotros tratamos en este estadio, vamos a evitar un tratamiento de conductos. Pero que vamos a hacer tratamiento de endodoncia, sí, porque estamos haciendo una endodoncia preventiva. Eso quiero que quede claro, ¿ok? Entonces, para valernos, para realizar un diagnóstico certero, tenemos que valernos, pues, de una serie de equipamiento, ¿no? Si se quiere. Pero lo que vamos a hablar nosotros ahora, y siempre se habla en las escuelas de pregrado a nivel universitario, se habla de los diagnósticos clínicos, más no de los histopatológicos. El diagnóstico histopatológico, ¿qué necesito realizar para dar un diagnóstico histopatológico? Pues un corte, una muestra, necesito una biopsia, y pasar al laboratorio y después recién dar el diagnóstico histopatológico. Lo que vamos a hablar ahora son de diagnósticos netamente clínicos, ¿ok? En vista de que no es posible obtener un diagnóstico histológico, el diagnóstico se basa en signos y síntomas referidos por el paciente. Y eso es ¿qué? El diagnóstico clínico. Y eso va acompañado siempre con una radiografía. Todavía está vigente las radiografías periapicales, pero sin dejar de lado ya las panorámicas. Hay muchos pacientes que se les indica panorámicos. Un momentito, jóvenes. Si han escuchado algo indebido, hagan oídos sordos nomás. Ok, listo, jóvenes. Continúa. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, doctor. No, doctor. No, todo está claro. Todo está claro, ¿no? Entonces, todos los diagnósticos que vamos a detallar ahora son netamente clínicos, ¿ok? Y de eso vamos a hablar ahora, de la famosa clasificación clínica de patología pulpar y periapical basada en la propuesta de la Asociación Americana de Endodoncia de diciembre del 2009. Hasta la fecha está vigente esto. Hasta la fecha está vigente esto. Okay. Dice, atentos por favor, esta parte es de suma importancia y de esto, ya tiene conocimiento de esto el doctor Mike, para trabajar con esta nomenclatura que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, ya no existe pulpitis aguda, ya no existe pulpitis crónica, ya no existe eso. Ahora vamos a hablar de lo que se está hablando a nivel mundial, si se quiere, en todas las escuelas de pregrado. Por eso. A finales, dice, a finales del 2009, dice, la Asociación Americana de Endodoncia publica una nueva terminología para el diagnóstico clínico, teniendo en cuenta que ha sido un tópico de discusión controversial y debate por décadas. Fíjense, ya que los textos de endodoncia han utilizado tradicionalmente términos muy amplios para describir los hallazgos histopatológicos que no son aplicables a los diagnósticos clínicos. Está clarísimo. Tradicionalmente se han aplicado términos muy amplios, dice, para describir los hallazgos histopatológicos y confundían el diagnóstico. La verdad, yo salía perdido cuando hablábamos de diagnóstico en endodoncia. Escuchaba una conferencia, escuchaba otra y no había una uniformización o una, si se quiere, una estandarización. O sea, no hablábamos el mismo idioma. Entonces, esta parte se enseña en todas las universidades de pregrado de Latinoamérica, si se quiere. ¿Okay? Si en algún momento se modifica esto, yo me voy a enterar de inmediato. ¿Okay? Hasta este febrero último que hemos estado en constante capacitación por las vacaciones, sigue vigente esto. Ya que no son aplicables a los diagnósticos clínicos, obviamente. Ya. Dice, en el 2007
los directores de programas de la Asociación Americana de Endodoncia expresan su concepto sobre la dificultad en términos de estandarización, de diagnósticos, especialmente en los pregrados. Está bien claro ahí, jóvenes. Y esto lo he resumido de lo que ya está en el COE. Yo les voy a pasar ahora todos estos cuadros les voy a pasar ahora al WhatsApp, ¿ok? Odontología de las universidades de Estados Unidos y Canadá. Los consignados en textos endodónticos, los que se manejan por parte del board de la Asociación Americana de Endodoncia. Los boards son los consultores, los expertos, ¿no? Dice, ya en el 2008 se aprueba la conferencia para manejar el tema y se conforma un comité especial. Este comité seleccionó un grupo de personalidades para este proceso que incluyeron educadores, directores de board de la Asociación Americana de Endodoncia, expertos internacionales, autores de libros de texto, editores asociados al Journal de Endodoncia y otras autoridades de renombre mundial en este campo de la endodoncia. Díganme si no vamos a hacer caso a ellos. Definitivamente que sí, pues, ¿no? Tenemos que regirnos a esto, ¿ok? Entonces, se realiza entonces el primer encuentro de consenso sobre el tópico de estandarización de terminología diagnóstica utilizada en endodoncia. El 3 de octubre del 2008 en Chicago, Illinois, en este encuentro se cursaron invitaciones personales a 64 participantes y se analizaron puntos como terminología, definición, criterios de evaluación y modalidades de tratamientos para las enfermedades pulpares y periapicales. Y estas es las clasificaciones que vamos a hablar muy someramente, nada más, muy someramente, ¿ya? Dice clasificación clínica de patología pulpar y periapical basada en la propuesta de la Asociación Americana de Endodoncia de diciembre del 2009. La próxima semana, en patología pulpar, vamos a desmenuzar cada una de ellas. Entonces, cuando hablamos de patología de pulpar netamente, nos referimos primero a pulpa normal. Dentro de sus características clínicas, la pulpa normal está libre de síntomas y responde positivamente dentro de parámetros normales a las pruebas de sensibilidad. Las características radiográficas dice sin alteración periapical. ¿Okay? Y luego pasamos a la pulpitis reversible. ¿Qué dice la pulpitis reversible? Ya tenemos un diagnóstico clínico basado en hallazgos subjetivos y objetivos, ¿ves? Donde la pulpa vital inflamada retornará a la normalidad. No existen antecedentes de dolor espontáneo. Ojo con esto. Ya, no existe antecedentes de dolor espontáneo. Dolor transitorio, de leve a moderado, provocado por estímulos frío, calor, dulce. Ojo que esto yo no... Esto está la transcripción normal. Ahorita les voy a enviar al grupo. Antes de que se me olvide, esto ya le enviaba al doctor Mike. Ya les llegó uno. Sí, doctor. Ya, son 3 ya. Para que puedan ir revisando y ir conversando esto. Doctor, disculpe la interrupción. Dale. No sé si el delegado del curso de teoría me podría agregar al WhatsApp. Ah, ya. Díctale ahorita. Mi número es, lo voy a escribir en el chat, 964. Escríbelo ahí. 964-747372, doctor. Qué raro que no estés agregado. Ya nosotros estamos ya para dar el primer examen parcial. Sí, doctor, solamente estoy en el WhatsApp de práctica, doctor.
En práctica, nosotros no manejamos WhatsApp. Ustedes nomás manejarán con el grupo del doctor Mike. Pero yo tengo un WhatsApp de los dos grupos. ¿O no es cierto, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. Claro. ¿Cuál es tu apellido? Barrantes Guadalupe, doctor. No estás, creo que ni en mi lista. ¿Barrantes? Sí, doctor. Barrantes Guadalupe. No estás acá. ¿Cuándo? Igual. Barrantes Guadalupe, ¿yo? Sí, están los Sí, jueves. doctor. Sí estás acá. Ok, ya tú sigues asistiendo jueves y las teorías acá, como siempre, ¿ok? Listo, ya te deben de haber agregado seguramente. Y lo reenvían, jóvenes, ya. Reenvían esto que acabo de informarles para que vayan repasando. Esto está copia fiel de lo que están en los libros, jóvenes. Es un resumen esto, ¿ya? Entonces, la pulpitis reversible es un dolor transitorio de leve a moderado provocado por estímulos frío, calor, dulce, pruebas de sensibilidad positivas, térmicas y eléctricas, obturaciones fracturadas o desadaptadas o caries. Puede existir eso en una pulpitis reversible. Las características radiográficas no presentan cambios. En una pulpitis reversible no hay cambios en una radiografía. Y ahí está. Pulpitis reversible. Y pasamos luego a la pulpitis irreversible. Ya la pulpitis irreversible toma dos nombres. Pulpitis irreversible sintomática, lo que antes era la pulpitis irreversible o pulpitis aguda le llamaban antes. Ya no existe más, no me hablen de pulpitis aguda. Ya tantos años se han juntado expertos de la Asociación Americana de Endodoncia para establecer una estandarización en esto. Pues hablemos ese idioma. Hablemos ese idioma. Entonces luego pasamos a una pulpitis irreversible sintomática, ¿no? Cuyas características clínicas es diagnóstico clínico basado en hallazgos subjetivos y objetivos, indicando que la pulpa vital inflamada es incapaz de repararse. Dolor a los cambios térmicos, claro que sí. Dolor referido, dolor espontáneo, lo que hemos hablado, de moderado a severo, dolor que disminuye con el frío y aumenta con el calor. ¿Por qué creen que en este estadio ustedes ven a un paciente que está en la sala de espera con su bolsa de hielo en un costado? ¿Qué están pensando? Que está frente a una pulpitis irreversible sintomática. Por eso dice dolor que disminuye con el frío. Pero si le ponen calor, pues va a aumentar el dolor. Entonces ustedes, si ven que un paciente que está con su bolsa de hielo ahí, con eso me calma, dice, estamos frente a una pulpitis irreversible sintomática. El dolor permanece después de retirado el estímulo, dolor a la percusión, puede presentar caries, generalmente presenta caries, si no hay caries es porque de repente es un tema traumático. Y las características radiográficas son posible engrosamiento del espacio del ligamento periodontal, zona radiolúcida de la corona compatible con caries, imagen radiopaca compatible con restauraciones profundas. ¿Okay? Y luego pasamos ya a la pulpitis irreversible asintomática. Allá cambia la cosa. Diagnóstico clínico basado en hallazgos subjetivos y objetivos, indicando que la pulpa vital inflamada es incapaz de repararse. No hay síntomas clínicos. La inflamación es producida por caries, trauma, exposición pulpar por caries, fractura coronal complicada sin tratamiento. Pruebas de sensibilidad positivas, obviamente. Si fuera negativa ya estaríamos hablando de necrosis. Acá no hay necrosis. Es la gran diferencia con una necrosis. Con respuesta anormal, prolongada, en ocasiones retardada. Características radiográficas sin alteración periapical, posible engrosamiento del espacio del ligamento periodontal, zona radiolúcida en la corona compatible asociada a caries, restauraciones profundas o trauma. Luego continuamos con la necrosis pulpar. La necrosis pulpar ya es un diagnóstico clínico que indica muerte pulpar. Usualmente no responde a las pruebas de sensibilidad negativa. Esa es una gran diferencia entre una pulpitis irreversible
asintomática con una necrosis. Usualmente no responde a las pruebas de sensibilidad. Puede dar falsos positivos en dientes multiradiculares, donde no hay necrosis total de todos los conductos, por fibras nerviosas remanentes en apical y estimulación de fibras del periodonto a la prueba eléctrica. Cambio de color coronal, obviamente, que puede ser de matiz pardo, verdoso, gris. Presenta pérdidas de la translucidez y la opacidad se extiende a la corona. Puede presentar movilidad y dolor a la percusión. Puede encontrarse el conducto abierto a la cavidad oral. Dentro de las características radiográficas tenemos ligero ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal, radiolucidez de la corona compatible con caries, radiopacidad compatible con restauraciones profundas también. Ahora, si ustedes observan acá, miren acá, ¿qué observan acá aparte de la fractura? Cambio de color. Claro, pues. ¿Qué les está indicando esto? Que es necrosis, ¿no? Necrosis. Claro, necrosis, de inmediato. Con todo lo que están aprendiendo, ya yo puedo establecer ahí un diagnóstico. Ya. Y luego pasamos ya a lo que es previamente tratado, que es un diagnóstico pulpar también. Así les llame un poquito la atención. Hay algunos docentes de clínica que son reacios a decir de que este es un diagnóstico. Está considerado por el consenso, está estandarizado esto. Previamente tratado. Diagnóstico clínico, mira, ahí dice diagnóstico clínico indicando que el diente ha sido endodónticamente tratado. Si ustedes ven ahorita vamos a ver algunas imágenes. Y luego viene previamente iniciado. Diagnóstico clínico que indica que el diente ha sido previamente iniciado, como una pulpectomía o pulpotomía. Han hecho la apertura nada más y se abandonó el paciente, no culminó su tratamiento. ¿Qué diagnóstico es este? Previamente iniciado. Y previamente tratado es si el paciente viene y veo que hay obturación de los conductos radiculares. Por eso dice, características radiográficas en previamente tratado, dice, no existen cambios en los tejidos de soporte circundante. Conducto radicular obturado en calidad y longitud en diferentes materiales. ¿Ve? No existen cambios en los tejidos de soporte acá, en el previamente iniciado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre previamente tratado y previamente iniciado? Es que el previamente tratado tiene los conos de gutapercha, está obturado. Previamente iniciado no tiene la obturación, tiene la apertura solamente. Ya, entonces, esos son los 7 diagnósticos pulpares. A ver, empezamos. Pulpa sana, pulpitis irreversible sintomática, pulpitis irreversible asintomática, necrosis pulpar, previamente tratado y previamente iniciado. Y no se hagan más problemas. No quiero escucharlos. Pulpitis crónica, pulpitis aguda, pulpitis infiltrativa. Esos términos ya fueron. Ya se acabó con esto del consenso. Y esto no es nuevo, esto ya es hace más de 10 años ya. Y con eso está vigente hasta la fecha. Y luego pasamos a la patología periapical. Ya, cuando hablamos de patologías periapicales, estamos hablando de tejidos apicales sanos, periodonto perirradicular sano, negativo a palpación y percusión, características radiográficas, espacio del ligamento periodontal uniforme, lámina dura intacta. Luego vemos una periodontitis apical sintomática, dolor espontáneo severo, dolor localizado, persistente y continuo, dolor tan severo que puede interrumpir actividades cotidianas, dolor a la percusión y palpación, sensación de presión en la zona apical del diente. Esto ya va acompañado a la periodontitis apical sintomática, de hecho ya pasó por una necrosis, porque ya hay invasión bacteriana hacia el periodonto. Radiográficamente se puede o no observar cambios en los tejidos de soporte circundante, puede observarse ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal, puede o no estar asociada a radiolucidez apical. Periodontitis apical asintomática.
ya, generalmente asintomática o asociada a molestias leves, tejidos circundantes dentro de parámetros normales, respuesta positiva a percusión, sensibilidad a la palpación, si existe compromiso de la tabla ósea o vestibular, pruebas de sensibilidad y eléctricas negativas, zona radiolúcida apical de origen pulpar, fíjense las características, y hay una diferencia acá, se puede observar o no cambios en los tejidos de soporte. Acá sí hay una zona radiolúcida apical de origen pulpar, ojo con eso. Y luego pasamos al absceso agudo. En el absceso agudo vemos que el proceso infeccioso por una necrosis pulpar. Absceso apical agudo. ¿Ve? Proceso infeccioso por una necrosis pulpar de comienzo rápido, dolor espontáneo, dolor a la presión, percusión y palpación, exudado purulento, inflamación intra o extraoral, dolor localizado y persistente, dolor constante y pulsátil, dolor a la presión, sensación del diente extruido, dolor localizado o difuso de tejidos blandos intraorales, movilidad aumentada, dolor a la percusión y malestar general. Jóvenes, esta AAA, este absceso apical agudo es la famosa AAA. Según la FDA, es el único diagnóstico pulpar y periapical que requiere antibiótico. En necrosis pulpar yo no daré antibiótico, porque ni dolor hay. En una pulpitis irreversible sintomática que el paciente viene con su hielo, con un dolor lancinante fuerte, no daré antibiótico tampoco, analgésico antiinflamatorio solamente. En el único diagnóstico pulpar y periapical que debo de dar antibiótico terapia es en la AAA, en este absceso apical agudo solamente. Características radiográficas. Puede o no revelar cambios en el tejido circundante periapical. Puede observarse ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal o una zona de reabsorción ósea apical asociada a una periotitis apical asintomática. ¿Okay? Y luego tenemos el absceso apical crónico. Proceso infeccioso por una necrosis pulpar caracterizado por un comienzo gradual, ligera sensibilidad, presencia de fístula, ahí está el punto. ¿Daré antibiótico acá? No. Presencia de fístula o tracto sinuoso. Asintomática, pruebas de sensibilidad negativas. Sus características radiográficas es zona radiolúcida apical. Se debe realizar una fistulografía con cono de gutapercha, esto lo veremos ya en la clínica. Eso se coloca en la fístula, se coloca un cono de gutapercha y se toma una radiografía para ver qué pieza dentaria es la que está originando dicha fístula o dicho tracto sinuoso. Y a eso se le llama fistulografía. Y luego terminamos con la osteitis condensante, ¿no? Que no es otra cosa que un proceso inflamatorio crónico de baja intensidad. Puede o no responder a pruebas de sensibilidad, puede o no ser sensible a palpación y o percusión. Radiográficamente hay presencia de una zona radiopaca, apical, difusa, concéntrica alrededor del tercio apical radicular. Se observa presencia del espacio del ligamento periodontal. Y con eso se han terminado los 13 diagnósticos. 7 pulpares y 6 periapicales. Ahora, si estoy yo con esta imagen, ¿cuál será el diagnóstico? Esta es una fistulografía, ¿eh? Ahí pongo un cono de gutapercha en la fístula y veo dónde está originado, de dónde viene. A veces puedo tener dudas si es del premolar o de la molar, y con una fistulografía descarto. ¿Qué diagnóstico será este? Ahí nada más, con esa imagen. Doctor, absceso periapical. ¿Qué más? Absceso periapical con fístula sería. No expreso en el consenso. Busca. Absceso apical crónico. Exacto. Absceso apical crónico. Exactamente. Absceso apical crónico. Y este también, absceso apical crónico, como diagnóstico periapical. Y como diagnóstico pulpar, necrosis. Necrosis. Siempre los abscesos van a ir acompañados por una necrosis pulpar, obviamente.
Ya, y si yo veo así, ¿qué puedo ir pensando? Previamente tratado, ¿no? Previamente tratado. Ok, entonces ya ustedes están casi en la capacidad de dar diagnósticos, jóvenes, certeros, actualizados con el consenso y la estandarización a nivel mundial. Esta parte se enseña en toda universidad peruana de pregrado, y yo diría en Latinoamérica. Ya, entonces, ahí está, absceso apical crónico, presencia de fístula. ¿Okay? Y la osteitis condensante también. Ahí está, este es una osteitis condensante, ¿ve? Una imagen radiopaca. Radiográficamente ya puede ir observando. Ahí está, con una lesión a este nivel. Dice que es un proceso inflamatorio crónico de baja intensidad. Puede o no responder a pruebas de sensibilidad. Puede o no ser sensible a palpación y percusión. Aquí está, una osteitis condensante, fíjense. Son algunos casos. Aquí está el absceso apical crónico, inflamación producida por necrosis pulpar, evolución gradual, poca o ninguna molestia, descarga intermitente de pus a través de un tracto sinuoso o una fístula. Ahí está, a veces hay estas imágenes. Ya vamos a ver eso, ya es patología pulpar. Ya no vamos a ahondar más en esto. Ya, y ahí hay algunos casitos ya que vamos a ir viendo la próxima semana. Conclusiones. Dice, a pesar de las innovaciones tecnológicas en nuestra área, todavía resulta contradictoria la sintomatología contra los hallazgos clínicos. Es decir, lo inequívoco y poco concordante en ocasiones de los resultados histopatológicos contra lo manifestado por el paciente y lo clínicamente encontrado. Aún así, la correcta aplicación de todos y cada uno de los métodos antes mencionados no nos acercarán de una manera tan fehaciente a un diagnóstico de presunción concordante y como consecuencia a un plan de tratamiento adecuado. Pues están concluyendo de que así apliquemos todas las innovaciones tecnológicas, a veces no nos va a dar un diagnóstico fehaciente, sino un diagnóstico de presunción solamente. A veces yo requiero hacer ya una prueba que se llama la prueba de la cavidad, cuando ya tengo dudas en el diagnóstico. Lo que hice antes, lo que les acabo de comentar, prueba de la cavidad. Yo hago una cavidad pensando en hacer operatoria para ver y tener mi diagnóstico más certero. Así es, jóvenes. Entonces, ¿alguna pregunta? Con eso hemos terminado la clase de diagnóstico, jóvenes. Cuando hablamos de diagnóstico es amplio, no crean que ahí queda la cosa. Es amplio. En 2 horas no se podría hablar todo lo que es diagnóstico, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Repasen lo que les acabo de pasar. Ya les he dado todo masticadito. Lo que debieran de buscar en el libro, ya les he dado el resumen del resumen, ya, para que puedan repasar. Ese resumen lo tiene el doctor May también, por si acaso, para el grupo de los jueves. Yo mañana converso con él para ver qué es lo que se va a trabajar el día jueves. Ok, jóvenes. ¿Hay algún pedido que